En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo las preguntas, todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Siguiendo las preguntas del catecismo, estamos en el séptimo mandamiento. Habíamos dicho de profundizar el tema de la usura, que es la usura, tema importante. Pensamos tal vez es mejor dedicar una prédica entera a ello, tal vez con el favor de Dios la semana próxima, por lo cual vamos a seguir adelante con las preguntas según el orden que venimos siguiendo. Siguiente pregunta es la 445. ¿Es pecado grave hurtar? Es pecado grave contra la justicia cuando la materia es grave, cuando lo que se roba ya tiene una entidad que le hace pecado grave. ¿Cuál es el límite del robo para que sea pecado mortal? Es decir, que es grave, es pecado mortal, no se condena. ¿Cuánto roba uno y se condena si roba eso? Se suele enseñar lo que equivale al jornal de un día de un obrero. Hoy en día más o menos serían entre 30.000 y 40.000 pesos. Si uno roba ya esa cifra aquí en Colombia, es pecado grave. Bueno, padre, entonces voy a robar menos. No, así no son las cosas, ni mucho ni poco, pero es bueno saber cuál es la materia grave, lo que hace que ya sea un pecado mortal. Pero insisto, el buen Hijo de Dios, y es evidente, no roba ni 40, ni 20, ni 10, no roba nada. Es materia grave, perdón. Es pecado grave, pecado mortal, condenación eterna, contra la justicia, cuando la materia es grave, por ser cosa importantísima, que se respete el derecho de cada cual a lo suyo. Sabemos hoy en día que es casi imposible encontrar a alguien que alguna vez no lo hayan atracado. En el mundo de hoy todos hemos sufrido alguna vez uno o más asaltos o atracos. Eso va haciendo que la convivencia social se vuelve cada vez más imposible y todas estas, y tiene que ser llamados como son, todas estas estupideces de las doctrinas legales falsas, corrompidas además, en este caso me refiero, que yo nombro en otra predica, la legalidad penal, tienen la máxima suavidad. Para los delincuentes y toda la gente honesta tiene que estar sufriendo que te mataron a un ser querido, que te robaron, que cuando te robaron te clavaron un puñal y tal vez no te mataron, pero te dejaron mal. Entonces toda esa teoría, llamemos las cosas por su nombre, estúpida, moderna, tienen suavidad con los malos y los buenos tienen que sufrir, ¿no? Nos toca sufrir robos, atracos a nosotros mismos, los sacerdotes nos han robado, se han metido acá y nos han robado, entonces se vuelve un poquito imposible la convivencia social, la concordia social, porque al final, en ese estado de cosas, es lo que decía alguien que de bueno no tenía nada y de católico no tenía nada, pero dejó una frase acuñada para el resto de la historia, Thomas Hobbes, en inglés decía, el hombre es el lobo del hombre, o el hombre se convierte en el lobo, al final nos comemos entre nosotros, el hombre se convierte en el lobo del hombre, nos vamos comiendo en latín, homo hominis lupus, el hombre es el lobo para el hombre, nos hacemos daño y la convivencia social es imposible. Y toda esa ventaja que tienen por esa suavidad en los castigos, los delincuentes hace que se vuelva muy difícil la convivencia social. Y uno tiene que estar, y no es normal eso, uno tiene que estar desconfiando de todo el mundo. Y no puede ser eso, eso no es normal. Uno tiene que estar, porque uno tiene que estar en guardia y a la defensiva. En todas las transacciones, ventas, compras, uno siempre tiene que estar desconfiando de todo el mundo. Los que allonan una casa, los que uno contrata o no contrata, uno tiene que estar desconfiando de todo el mundo. Eso no es normal. Y en un mundo, por supuesto, mientras más se aleja de Dios, más surgen estas cosas. Entonces uno tiene que estar desconfiando de todo el mundo. Eso no es sano y no puede ser, pero a veces no queda otra. Que el taxista te estafa, que el que te vende algo te estafa, que el mecánico del auto te estafa, que el que te arregla la computadora te estafa, es un problema. Es un problema. Homo hominis lupus, decía Thomas Hobbes en el Leviatán. Y él agregaba ahí que el estado natural del hombre, linda visión pesimista, anticatólica, es la lucha continua de los hombres entre sí, contra su prójimo. Qué linda forma de hablar. Pero aunque sea una forma de hablar espantosa, tiene bastante realismo. Bastante realismo. Fíjense que otro, hay que llamar las cosas por su nombre, otro delirante, Rousseau,
decía exactamente al revés. Las dos son teorías falsas que tienen que ser corregidas y se corrigen por la verdad. Rousseau decía, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Lo cual es un absurdo, porque si es bueno por naturaleza, nacemos con el pecado original. Responde la verdad y la Iglesia Católica. No tenemos tendencia al mal. Tristemente, el ser humano tiene tendencia al mal. Por eso los problemas. Entonces, Rousseau decía, es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, un delirio. Porque si es bueno por naturaleza, ¿la sociedad qué es? Y es la suma de muchos buenos por naturaleza. Entonces, muchos buenos por naturaleza tendría que ser mayormente buenos. Todavía eso es una estupidez hasta el punto de vista de un razonamiento lógico. Y este dice al revés, el hombre es malo para él. Entonces está en un estado continuo de daño a su prójimo. Y tiene más cercano al pecado original, pero también es excesivo. También es excesivo. Thomas Hobbes. Sigamos adelante. ¿Qué nos manda el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento nos manda que se respete la propiedad ajena, que se respete la propiedad ajena. Esto que sigue ahora es importantísimo, que se pague el jornal justo al operario. El salario justo no existe. Tristemente en el mundo demente de hoy no existe ningún salario que sea justo. ¿Qué es el objetivo para que un salario sea justo? Tiene que alcanzar para que viva el empleado, su familia y para poder hacer un pequeño ahorrito. Eso es lo más normal, que alguien pueda hacer un pequeño ahorrito. Bueno, en ningún lugar del mundo los salarios mínimos que se suelen decir es el salario justo. Entonces, eso es el punto, que sirva para él y su familia, su sostenimiento y que pudiera permitirle hacer algún pequeño ahorrito. La realidad nos muestra que ningún salario mínimo de ningún país del mundo sirve para que cubran esas necesidades que yo acabo de nombrar. Entonces, el salario mínimo no es un salario justo. No es un salario justo. Esa es la realidad. Ah, padre, pero yo tengo un empleado y yo le pago el mínimo. Mijito, si tú estás bien económicamente y pagas el mínimo, Dios te va a juzgar muy severamente. Eso ante Dios no vale nada. Si yo soy pobre, Dios puede entender que yo tenga que pagar el mínimo, de acuerdo. Pero si yo estoy muy bien económicamente, un hijo de Dios, un católico, no puede pagar el salario mínimo. Aquí en Colombia, ¿cuánto sería lo mínimo que una familia, pongamos, de 5 hijos, no existen, viva la anticoncepción, una familia de 5 hijos con su esposa tendría que ganar para vivir con lo mínimo, y hacer un mínimo ahorrito acá? 6 millones de pesos. Nadie paga eso. Y le pagan el mínimo. Entonces, no, yo pago lo que dice la ley. Yo pago el mínimo. Si tú eres pobre, Dios no te lo va a reclamar. No puedes pagar más. Pero si tú estás bien económicamente y pagas el mínimo, Dios te va a reclamar. No, señor. No se puede pagar el salario mínimo pudiendo pagar más. Hay gente que tal vez no pueda pagar más. Si yo soy una persona rica, a mis empleados yo no le puedo pagar el salario mínimo. Eso es un pecado ante Dios. No, pero él lo aceptó. Importa un rábano que él lo haya aceptado. Yo no puedo sacar ventaja del prójimo. Si yo puedo pagar mejor, tengo que pagar mejor. Eso es lo católico y eso es lo correcto. Entonces, que se pague el jornal justo, que no existe, y que se guarde la justicia en todo lo que mira a la propiedad ajena. Pues vamos a dejar allí una predica un poquito corta. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.